Qué bueno que está con nosotros. Vamos a desarrollar un programa fascinante. Vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Y aunque esto le pueda parecer a usted común, la verdad que no. Ya se va a dar cuenta porque Juan Carlos, qué bueno este programa. Este programa vamos a abordar sobre la vida de nuestro Señor, pero desde de otra perspectiva, y para eso nos acompaña el doctor Samuel Pagán, quien ha escrito un libro precisamente sobre ese tema. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí y gracias por fomentar e incentivar este diálogo histórico, teológico, espiritual que nos desafía y nos entusiasma. ¿Por qué usted escribe sobre la vida de Jesús de Nazaret? Yo me mudé a Jerusalén, tiempo completo. Yo he ido muchas veces a Jerusalén, pero me mudé en el 2007, final del 2007, y llego a vivir frente al campo de los pastores, donde los pastores cantaron, los ángeles cantaron gloria a Dios en la altura, en la tierra paz. Ahí yo estoy viviendo. Y mi oficina quedaba como a menos de 100 metros del lugar histórico donde se recuerda el nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando estoy allá y empiezo a dar clase a mis estudiantes sobre Biblia y sobre teología, comienzo a visitar los diversos sectores y comienzo a llegar, por ejemplo, a Capernaum, que la Biblia dice que es la ciudad de Jesús, a Nazaret, donde se crió y se desarrolló, a Belén, a Jerusalén, a Tagba, a todos esos lugares. Entonces, poco a poco comienzo a hacerme la pregunta, ¿cómo el Jesús histórico, cómo el que vivió y caminó por los parajes palestinos reaccionó a lo que yo estaba viendo frente a mí? ¿Cómo la geografía jugó un papel en el ministerio de Jesús? ¿Cómo la flora y la fauna fueron determinantes en la teología del Señor? ¿Cómo los trabajos cotidianos influenciaron la teología de Jesús? Entonces, empecé por ahí y acabé con Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue el objetivo del libro? Presentar al Jesús que vivió en la Palestina. Presentar al Jesús que vivió en la época del Imperio Romano. Jesús que fue hijo de María. Jesús que fue amigo de Judas y de Pedro. Jesús que sanó a gente en necesidad, que se encontró con la Magdalena, el Jesús que caminó. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Y mi objetivo es presentar a Jesús histórico. Aquí nuestro guionista, Juan Carlos, nos dice que le preguntemos al doctor Samuel Pagán qué de nuevo nos dice, porque esas cosas nos las dice la Biblia. Muy bien. Pero a ver, veamos, porque ¿qué nuevo nos está diciendo con el nacimiento de Jesús? Por ejemplo, un detalle sobre el nacimiento. Nosotros siempre habíamos pensado, hemos explicado la estrella de Belén, pensando que era una supernova o una nova. Y eso explicaría ver la estrella un día o una noche y ya. Pero no que apareciera de manera repetida por 6, 7, 8 meses. De pronto hemos descubierto en la China, que en la China habla que el año 4, antes de la era cristiana, hubo una realineación de los planetas donde se formaba una estrella, se veía una estrella gigante por todo el Oriente Medio una vez al mes por 6 meses. Wow. Eso explicaría el fenómeno astral, que es muy difícil de explicar, de forma tal que más o menos por el año 4 se notaba una vez al mes una estrella, y ese puede ser lo que pensamos, la estrella de Belén. Esa es una de las cosas nuevas que estoy presentando. Otra cosa nueva de la que estoy presentando es el respecto a las crucifixiones. Anteriormente nuestra información de las crucifixiones era literaria. Nosotros leíamos de la crucifixión, pero nunca había aparecido nadie crucificado. Por fin, en el 1992, aparecieron huesos de una persona crucificada, pero en uno de los huesos apareció el clavo donde lo crucificaron. Y es un clavo como de 18 pulgadas. Wow. Pero no solamente era de 18 pulgadas, sino que era el clavo que pasaba en la muñeca, pero después le daban una vuelta en la mano. Y eso explica por qué no se caían los crucificados. Y así sucesivamente, por ejemplo, como el libro también presenta cómo uno puede organizar el ministerio de Jesús, todo lo que hizo en grandes
áreas teológicas y metodológicas, y también indico que el 80%, un poco más, de todo lo que hizo Jesús, lo hizo alrededor del lago de la Galilea. Que esos son elementos noveles que estamos presentando para la sociedad contemporánea, para que puedan ver a Jesús no como lo que predicamos solamente los domingos en la mañana, sino verlo en su entorno histórico, sociológico, religioso y político original, dentro del Imperio Romano, dentro de la lucha de los fariseos y de los seduceos y los celotes y los esenios, que era el mundo en que vivió Jesús de Nazaret. Hay una situación, a mí me llama mucho la atención cuando leo los evangelios y trato de ver a Jesús dentro de un contexto histórico, un contexto político. Por ejemplo, si encuentro yo un conflicto entre Jesús y las facciones religiosas. Es una lucha constante, pero no lo veo a él en conflicto con el imperio, que son los ocupadores, los que están básicamente detrás bambalinas gobernando. ¿Por qué esa? Están los dos. Recuerda que cuando en la Galilea él reprende un demonio, le dice, ¿cómo es que Jesús no dejaba a los demonios hablar? Muy pocos casos. Y en una le dice, ¿cómo tú te llamas? Le dijo, Legión. Y Legión era la palabra para describir las huestes romanas. Es decir, que las huestes romanas son demonios. Era una forma figurada de hacer una crítica al imperio extraordinario. Y ciertamente con los fariseos, con los seduceos, porque Jesús venía del norte y se crió en la Galilea. Recuerda a Isaías que habla y dice, Galilea de los gentiles. Bueno, la palabra gentil en castellano el día de hoy es una palabra grata. A mí me gusta que digan, el doctor Pagán es una persona gentil. ¿Qué significa eso? Pues que uno tiene modales, que uno responde con gracia. Isaías no se refería a eso. Era Galilea de los impuros, era Galilea de los impíos, era Galilea de los que no cumplían la ley, porque no estaban viviendo a la altura del reino. Quiere decir que porque Jesús vivía fuera de Jerusalén, organizó un movimiento de campesinos en el norte. Y el genio de Jesús, desde la perspectiva histórica que tú estás presentando, fue soñar un sueño de liberación con toda esa gente que estaba excluida en el norte, con toda esa gente que estaba marginada en el norte, con toda esa gente que recibía por un lado la bota del Imperio Romano, pero también la bota religiosa, donde Jesús continuamente criticaba a los fariseos y los seduceos, porque colaban el mosquito y dejaban pasar el camello, para darle un ejemplo. Entonces, Jesús de Nazaret se presenta como un líder religioso que le da una alternativa espiritual y religiosa y ética y moral al pueblo para que pudiera vivir a la altura de la gracia de Dios, pero superando esos escollos religiosos y políticos que tenían en la comunidad. Tenemos que hacer una pausa, Juan Carlos. Claro. Usted está viendo un programa interesante sobre la vida de Jesús de Nazaret. Por favor, no se vaya, que lo que sigue es muy interesante. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Seguimos hablando de Jesús de Nazaret. Es uno de los libros escritos por don Samuel Pagán, un erudito profesor de Biblia y teología, y estamos discurriendo sobre este interesantísimo tema. Juan Carlos, usted tiene una pregunta. Volviendo al tema anterior, porque sí, efectivamente Jesús no es que se abstuvo de criticar al imperio, ¿verdad? El hecho de que él mismo criticaba a Herodes, que era un representante del imperio, es prueba de que él actuó de esa manera. Pero el constante choque con los religiosos, que realmente eran los políticos de ese momento. Acuérdate que el Imperio Romano usaba
a los fariseos y a los publicanos como el brazo político, y en vez de ellos ser los que estaban frente, las tropas romanas llegaban en momentos de crisis nada más. Pero posiblemente lo que le ganó a Jesús, la crucifixión, bueno, los sermones no caían muy bien, las críticas a los fariseos no caían muy bien, pero si me preguntan, ¿cuál fue? Perdón, lo que determinó la palabra final fue cuando le dice Herodes, decidle a aquella zorra. Claro, zorra en castellano el día de hoy, uno alude a una mujer de una vida no muy sobria, pero en el Oriente Medio no. La zorra era un animal pequeño con la cabeza un poco grande. Aquí también. Traicionera, pero se conoce por la traición. Quiere decir que una zorra viene de noche sigilosamente y brinca, le agarra el cuello a una oveja, una cabra, le aprieta el cuello y la mata, porque no suelta. Sin embargo, de día, uno la ve, uno da una patada en el piso o grita y se asusta y se va. En inglés, la palabra correcta para eso es pretender, que pretenden tener el poder y no lo tienen. La crítica de Jesús fue, Herodes, tú eres una zorra, tú dices que tienes el poder, pero el poder no es tuyo, el poder es del Imperio Romano. En este momento lo que pensamos es que esa declaración fue la que colmó la copa, hizo porque Jesús fue asesinado como un líder político. Porque si hubiese sido asesinado como líder religioso, por herejía, por ofender a Dios, era apedreado, era la forma. Las crucifixiones eran para los reos políticos. O sea que Jesús habló con autoridad. Este libro habla acerca de cómo la gran parte del ministerio de Jesús se llevó a efecto en la Galilea. Ahí tengo una pregunta. Por favor. Porque no sé si se baraja. Galilea, si él lo toca en el libro, yo he visto el libro, pero no lo he leído. Todavía no. Galilea en esa época era, digamos, el área geográfica donde vivían los excluidos. En Jerusalén vivía la nobleza, la gente de cierto nivel social, claro, económico. Pero allá vivía la gente, como dijo Isaías, los gentiles, claro. La gente, los pobres, los oprimidos, la gente pobre y demás. ¿Por qué Jesús vive en esa área deprimida, con los pobres, con los gentiles, y no en la Jerusalén? Bueno, vamos a leerlo teológicamente. Desde que nace el día 1, los ángeles le cantan a los pastores, que en la escala socioeconómica era lo que estaban más abajo. En vez de nacer en la casa de Poncio Pilato o en vez de nacer en la casa de Herodes, nace en un pesebre, que es un lugar donde beben y comen los animales, donde la higiene, para empezar, solamente para mencionar una, no es que digamos que sea la más alta, pues allí nace porque comienza enseñando el valor de la humildad. Ya cuando era adulto, le enseñó a los discípulos y les dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y añade, sí, entonces ustedes descubrirán descanso para sus almas. Cuando llega el momento de regresar de Egipto a Palestina, la familia de José, aunque venía de Belén, ya vivía en Nazaret y se va a vivir a Nazaret. Y de Nazaret, lo único que sabemos es que de ahí no podía nacer nada bueno, salir nada bueno. Es decir, que el Señor escoge los lugares menos probables para nacer un rey, para enseñarnos el camino de la humildad, de la sencillez. Esa es la lectura teológica. Sí, esto viene por cuando la famosa teología de la liberación, allá en los años 80, ¿no? Porque el haber nacido en Galilea es como decir un barrio allá de una México, favela. Una favela, ¿verdad? Un cinturón de miseria, porque nació en Galilea y ese tipo de cosas, con los excluidos, con los pobres, con los allá que están y ese tipo. Entonces ahí ellos trataban de hacer una conexión política, social con Jesús, ¿verdad? Porque eso era Galilea y Nazaret era escoria, digamos el barrio allá donde entra el que quiere y sale el que puede, en los países nuestros. Ahora, en el libro se habla esto, ¿por qué? Es decir, ¿por qué Jesús se fue a vivir a una favela? A un lugar de mala reputación, pues. Su familia estaba allí viviendo. Parece que como en el año 150 a.C., hubo un movimiento
después de la revolución Macabeo. judía que triunfa de los macabeos, hubo un movimiento de judaizar el norte. Y pensamos que la familia de José y la familia de María, que posiblemente era de Jerusalén, se fueron al norte y vivieron allá, y se desarrollaron allá. Allá en Nazaret, Jesús trabajaba como carpintero. Pero carpintero era una profesión singular porque no era solamente la madera. Era madera, metal y piedra. Y quien trabaja madera, metal y piedra no es un carpintero en el día de hoy como nosotros lo conocemos, sino un constructor. Por eso es que las imágenes de Jesús, cuando hace las parábolas, si una persona va a construir un edificio, eso es lo que tiene en mente. Primero hace un presupuesto. Una persona va a construir una casa, ¿dónde la construye? En la arena, porque esas eran sus imágenes. Era un constructor. Y allí era donde estaba el trabajo de José. Por eso fue que se fueron a vivir a Nazaret. No como nos lo plantearon a nosotros, porque Dios está con los pobres y no con los ricos. No. Que esa fue la lectura de la teología de la liberación. Y entonces, porque tenía amigos ricos también Jesús. Sí. José de Arimatea, o sea, que Jesús llega a todos los niveles aquí viene sociales. una pregunta, ya que tocó. Porque si leemos el texto, quienes financiaron el ministerio de Jesús fueron unas mujeres ricas. A ver, hablemos un poquito de, de esas mujeres de billete, Sí. de plata. Uno nota que tanto el ministerio de Jesús como el de Pablo, los dos, fueron financiados por mujeres que notaron potencial en lo que Jesús decía y en lo que Pablo decía. Inclusive, fueron las mujeres que se quedaron en la resurrección. Los hombres se fueron. Inclusive, fueron las mujeres las que fueron a la tumba y las que llevaron el mensaje de la resurrección al norte. O sea que las mujeres juegan un papel protagónico. Y las que metieron el billete, Juan Carlos. Sí. Las mujeres. Vamos a una pausa. La Por inversión supuesto. fue de las mujeres. Sí. Muy bien, no se vaya, quédese con nosotros. Está muy interesante este programa. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Qué bueno que está con nosotros. Jesús de Nazaret, vida, enseñanza y significado es el título del libro escrito por el doctor Samuel Pagán, quien nos acompaña en esta ocasión. Saúl. Estamos hablando de las mujeres, ¿no? Es curioso porque mayormente la gente más cercana al círculo íntimo que metía el billete, que andaba detrás del Señor, eran mujeres. A ver, ¿cómo es esa cuestión de las mujeres allá en Judea? Inclusive, no solamente financiación, no solamente estuvieron presentes en el momento de la crucifixión, de la resurrección, que llevaron el mensaje. Hay un caso específico. Veamos. Donde los teólogos piensan, y yo lo indico en mi libro, que esta mujer le cambió la agenda misionera de Jesús. Veamos. Jesús viene, está comiendo con sus discípulos y llega una mujer con una necesidad. Y dice, Señor, por favor, ayúdame, mi hija está enferma. Y el Señor responde, Sí. no es adecuado que yo saque la comida de los hijos y la dé a otras personas. Y lo menciona de una manera, en español se lee despectivamente, que no es bueno que el pan se le dé a los perrillos. Y entre paréntesis, y en hebreo, en la cultura judía... No se oye tan difícil. Lo que quiere decir es que cada persona tiene su lugar. Ya. Pero en castellano se oye pesado. Se oye pesado. Y la mujer le responde, pero un momentito, que aún los perrillos comen de la mesa del Señor. Y eso como que dice el texto bíblico que hizo que el Señor revisara su agenda y de ahí en adelante el Señor como que descubre que su mensaje no solamente era para la comunidad judía, sino que llega a la comunidad y se internacionaliza el mensaje de Jesús. Fue esa mujer. Otra mujer de gran importancia fue la que ungió al Señor, que los discípulos la critican porque dicen, está botando el dinero, si esto está tan bueno ahí, ¿verdad? Que pudimos usar ese dinero a los pobres. Y el Señor dice, los discípulos habían estado pendientes al menú, que era lo que iban a almorzar. Y aquella mujer, dice el Señor, estaba preocupada por mí y me preparó para la sepultura.
Es decir, que mientras los discípulos estaban pendientes de la comida, Jesús estaba preocupado por lo que venía. Porque ya cuando sucede eso, es en la etapa final donde la cruz no era un tema teológico hipotético. Ya estaban preparándolo. Entonces, como eso se va con sentido de inmediatez, se ve con sentido de inmediatez, aquella mujer lo notó. Y lo notó en los ojos, en la mirada, algo lo notó y intervino. Las mujeres tienen esa capacidad que Dios le ha dado, ¿verdad? Para poder notar detalles que a veces los hombres pasamos de la... Si analizamos eso contextualmente, hoy en día, ¿verdad? ¿No es eso una prueba de la vindicación que hace el cristianismo de la mujer versus la concepción que existía en ese momento? Sí, ¿verdad? en efecto, desde muy temprano en el ministerio de Jesús y el Evangelio afirma la importancia de las mujeres en el movimiento de Jesús. ¿Y por qué cuando un niño nacía le ponían inmediatamente el nombre y si nacía una niña tardaban una semana, un mes, Samuel? Esos son costumbres judías, pero tienen otros elementos ¿Por qué importantes. la mujer se tapaba la cara y el hombre? Entonces, habían siempre esos elementos. Claro, porque es una cultura machista. Jesús va contra cultura. Pero la cultura en general, recuerden que la Biblia revela y manifiesta esa cultura donde vivió Jesús y se manifestó Jesús. Aquí el guionista nos habla de qué de nuevo en el libro sobre el tema de la anástasis del Señor Jesucristo, Samuel, de la resurrección del Señor. Veamos. Mira, nosotros tenemos sobre la resurrección dos tipos de narraciones. Nosotros no tenemos un video sobre esto. A mí me gustaría tener. No había enlace todavía en esta Todavía época. no había enlace. Venga, pues. O sea, a mí me gustaría ver cómo si por dónde empezó a moverse, si por los pies, por las manos, se abrió los ojos. No tenemos nada de eso. Dos tipos de narración. Una, que la tumba estaba vacía. Y dos, que apareció en el norte, en la Galilea. Esas son las dos narraciones. Sí, correcto. La tumba estaba vacía. ¿Qué dicen los soldados romanos y el imperio romano? Se robaron el cuerpo. El problema son las apariciones. Está bien. No, se robaron el cuerpo, pero ¿cómo puede explicar que una persona Las esté por ahí? parucías. Exactamente. ¿Qué sucede? Hay un documento que yo pongo en el libro que se encuentra en Nazaret después del año 50. Es un documento que dice así. Está escrito en los tres idiomas. En latín, está escrito en hebreo, está escrito en griego. Dice así. Queda en Nazaret, de todos los sitios, en Nazaret, queda terminantemente prohibido robarse los cuerpos de las tumbas para luego decir que resucitaron. Es decir, que ya en el año 50, después del año 50, después del año 40, el imperio romano tenía que explicar de alguna manera u otra que el movimiento de Jesús se estaba desarrollando y que se aparecía a la gente y que a uno de los que se apareció fue a Pablo y que el movimiento de Jesús comenzó a llegar. Entonces no se confinaron por el día de Pentecostés, no se confinaron en Jerusalén, sino que ya para el año 50 había un grupo en Damasco, ya para el año 50 había un grupo en Jordania, en Amán. O sea que el movimiento creció. Y ya para el año 2000 y pico estamos aquí en enlace. Estamos en todas partes del planeta. Impresionante, ¿no? Es interesante este tema. ¿Qué motivó o qué fue, digamos, si lo analizamos desde el punto de vista teológico, siempre pensamos, bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? Pero Jesús nace en este contexto. La pregunta es, ¿existían en ese momento personas que tuvieran ideas similares a las de Jesús? Ideas similares desde la perspectiva rabínica. Ok. Ideas similares desde la perspectiva teológica. Ideas similares desde la perspectiva educativa. Pero que fueran capaces de decir, yo soy el que soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Ya es más complicado. Realmente, cualquier cosa que nosotros podamos decir de nosotros mismos no nos distingue de mucha gente. Alguien puede decir, yo soy abogado. Hay muchos abogados. Yo soy abogado cristiano. Hay muchos abogados cristianos. Yo soy abogado, ingeniero y cristiano. Y predicador. Hay muchos. Pero ¿quién puede decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí
aunque esté muerto vivirá. Yo soy la puerta. ¿Me entiendes? O sea, que hay un carril teológico de Jesús de Nazaret que lo saca del plano humano y lo pone en un nivel singular, que es el que yo quiero destacar en mi libro. Otro aspecto interesante de la vida de Jesús y que veo yo que contrasta mucho con sus discípulos, sus seguidores, y es el hecho de que Jesús hace énfasis en la acción. Jesús hace énfasis mucho en el cuidado de los pobres. Si viéramos hoy a Jesús, diríamos, este hombre es progresista, este hombre es de izquierda, ¿verdad? Entonces, pero digamos, sus discípulos se enfocan mucho, y digamos, yo diría un 80-90% de su discurso se enfoca en justificar el cristianismo frente al judaísmo, ¿verdad? En la expansión del evangelio. ¿Por qué esa dicotomía? Por ejemplo, el discurso y el idioma de derecha e izquierda en Estados Unidos es diferente al de Europa y es diferente al de América Latina. Porque la derecha y la izquierda son relativas. Yo soy de derecha en comparación a, y yo soy de izquierda en comparación a. ¿Entiendes? O sea, ponerle esa categoría a Jesús es no tomar en consideración las distancias históricas. Jesús ciertamente se orientó hacia el futuro. Y lo más importante para Jesús era el ser humano y su necesidad. Sí. No la institución. Ya. Por eso criticaba la institución, pero las personas eran lo que guiaba su tema teológico y su educación. Excelente respuesta, Juan Carlos, se nos ha ido el tiempo. Wow, Qué interesante. Queremos invitarles a ustedes para que lean el libro del Dr. Pagán. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Vida, enseñanza. Vida, enseñanza y significado. Y significado. ¿Verdad? Y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor, por haber estado con Mi nosotros. placer es estar con ustedes. Que Dios les bendiga y les esperamos pronto.